Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes, aunque esta vez vamos a romper la regla, pues tengo el honor de presentarles a nuestra primera invitada, gran invitada, la maestra Alicia Los Ríos Merino, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestra, ¿cómo está? Hola Alex, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí platicando contigo y con los compañeros y las compañeras. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Le parece Al si, contrario, ¿Le parece si empezamos? por favor, claro, Ok, sí. bueno, vamos primero, como siempre, a ponerlos en contexto. Es el año de 1968, el mundo se está sacudiendo bajo el contexto de la Guerra Fría, pues se suscitan hechos que cambiarían el mundo, pues en todo el planeta cientos de movimientos sociales, estudiantiles y culturales comienzan a florecer. Los Estados Unidos ya habían intervenido en la polémica guerra de Vietnam, desatando protestas en todo el país, sumado a que ese mismo año el activista por los derechos de los ciudadanos afroamericanos, Martin Luther King, fue asesinado. En Praga comienza un movimiento de liberación política y protesta en la entonces República de Checoslovaquia. En Francia, los estudiantes, intelectuales y ciudadanos en general comienzan a tomar las calles. Las protestas fueron iniciadas por estudiantes que se oponían a la sociedad de consumo, y a unos meses de ser inauguradas las Olimpiadas en México, un conflicto entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ocho Terena termina en una gresca que es disuelta por los granaderos. Diversas escuelas entraron en paro y se fueron presentando una seguidilla de manifestaciones cumplidas por jóvenes estudiantes. México se suma a un movimiento mundial luchando contra el autoritarismo, y el gobierno mexicano se sintió presionado a tal nivel que su única salida fue reprimir la movilización de los estudiantes 10 días antes de que dieran comienzo las Olimpiadas de 1968. El lugar elegido fue la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pero antes que nada tenemos que conocer el ambiente bajo el que pasó todo esto, ¿no? Bueno, desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. Todas estas protestas fueron disueltas por policías y militares. Sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que fue creando un ambiente de descontento y de malestar entre la juventud. En 1956, por ejemplo, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante un año aproximadamente. Un año después de la elección de Gustavo Díaz Ordaz en el 65, el país escuchó del primer movimiento estudiantil. Estamos hablando del movimiento médico, en el que los alumnos de medicina, que fungían como residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre, exigían el pago de sus aguinaldos atrasados. El presidente llegó a un acuerdo para resolver los problemas, pero esto solo fue una táctica para levantar el paro al que habían llegado. ¿Estamos de acuerdo? Así es. En lugar de cumplir las promesas, el presidente respondió con una campaña de desprestigio al movimiento y la creación de grupos de choque que silenciaron las siguientes protestas. En el 66, los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo comenzaron a protestar en contra del alza de las tarifas del transporte público. La marcha terminó con un estudiante muerto a manos de la policía y dio inicio a un largo movimiento en el que decenas de estudiantes fueron apresados. A su vez, Sí, Sí, este, este movimiento es muy interesante, Alex. Es que no te había querido interrumpir, perdóname. no, Tenía no se muchas cosas preocupe. que decir, pero bueno, no seguí tu consejo y no te interrumpí. Pero este movimiento en la Nicolaita, en la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán, mucha gente no lo toma como un precedente, digamos, para el pliego petitorio que vamos a conocer después en el movimiento del 68, pero es muy interesante porque desde este momento
desde antes, desde el 63, Ujú. con la CENET, que era una Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, pero en el 66 ya vamos a ver unas demandas políticas como libertad a los presos políticos y derogación del artículo 415, ¿no? Que habla sobre la disolución social, Ujú. que era un delito que es sobre todo para presos políticos, ¿no? Para prisioneros políticos. Entonces es muy interesante cómo a partir del 66, ahí en Michoacán, en Morelia, de una alza de tarifa se llega casi a la desaparición de poderes y ya los estudiantes están pidiendo la derogación del artículo 415 y libertad a presos políticos. Claro, así es. Sí, 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 o sea, muchos pensamos tal vez que fue simplemente el 68 y no hubo nada detrás. Simplemente ahí empezó todo, pero realmente hay bastante contexto. Antecedentes, Exactamente. así es. A su vez, los estudiantes de la Universidad de Sonora se levantaron poco después ante la imposición del candidato del PRI como gobernante del estado. Fue entonces que la policía notó que la organización de los levantamientos se llevaba a cabo en las universidades, por lo que decidió atacar las instituciones hasta que se logró tomar la Universidad de Sonora. Podemos decir, y es bien, pero bien conocido, el modo de actuar del gobierno mexicano en esas épocas, y posteriores obviamente, a la más mínima amenaza, entre comillas amenaza, reprimían violentamente, ¿no? Y enviaban al ejército, que esa es Exactamente. otra, el uso del ejército Ujú. para conflictos con estudiantes Exactamente. o con otros sectores, pues, pero sí usaban mucho el ejército. Así es. Después, el 23 de julio de 1968, el grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como el Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar una riña, pero lo hizo de manera brutal, golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea, persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaban refugio y también allí agredió a alumnos y profesores que impartían clase. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial, pero la caminata, a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, que debemos decir que en ese entonces estaba compuesto de solo 5,000 miembros únicamente, fue Ah, reprimida por los granaderos. sí, lo que pasa es que esa marcha en realidad es una marcha que va a estar conmemorando el inicio de la Revolución Cubana. Ujú. Ok. Entonces es muy interesante cómo se van a juntar dos marchas y ambas, que ya siendo una, pues el cuerpo de granaderos va y fíjate que en esa del 26 de julio es que van a ser ya 68, van a ser 52 años, Ujú. ahora este 26 de julio, van a presentarse los primeros muertos en esta marcha, ¿no? Sí. Hay hay ataques, los testimonios apuntan a que habían tambos de basura donde había piedras y otros objetos para lastimar a los manifestantes aquí justo es donde van a empezar las demandas que van a estar vistas en el pliego petitorio de reparación de, de daños y también como eh, a las familias de las personas muertas. Y ya van a aparecer las primeras denuncias también de personas desaparecidas, ¿no? Ok. O que están declaradas como a partir de esta marcha. Ok, ok. Ok. A partir de ese momento empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM y el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos.
Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanquetas y decenas de militares, así como ya había comentado usted, maestra. Sí, aquí me gustaría, si me permite, nada más apuntar que también el movimiento no va a tener un mismo ritmo, al contrario, ¿no? Vamos a poder, nosotros que nos dedicamos a la historia, podemos observar cómo se periodiza eh, el movimiento, cómo lo podemos ver diferentes etapas, ¿no? O temporalidades, aunque es un periodo muy corto, pero sí lo podemos ver. Y en esta primera etapa es muy interesante ver cómo el protagonismo lo tienen, digamos, todos estos chavitos, estudiantes de bachillerato, de vocacional, que es como una preparatoria del IPN, ¿no? Ujú. Y es muy interesante observar que estos primeros protagonistas de los encuentros con los granaderos, incluso con la Dirección Federal de Seguridad, que son los que se van a ir a posesionar en el segundo enfrentamiento que hay ahí en la vocacional, una de las vocacionales me parece que es la 3 y la 5, eh, son chavos sin ningún tipo de militancia ni de experiencia política. O sea, son chavitos que asistían a la escuela, que eran amigueros, etcétera, etcétera, pero que todavía no están, ni siquiera han tenido una militancia previa, no han tenido una experiencia en un movimiento social o estudiantil previo y responden a los acontecimientos, ¿no? Conforme se van presentando los acontecimientos. Y es justo en las escuelas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, donde van a hacer el Consejo Nacional de Huelga, que son los que están diciendo, oigan, pues hay que reunirnos, tanto universitarios, es decir, alumnos, estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como del Instituto Politécnico Nacional, porque eran los que habían resultado heridos, tanto los de la vocacional como los de la preparatoria universitaria, en la zona universitaria de ahí del centro de la Ciudad de México. Y Ujú. bueno, esta primera etapa pues la vamos a ver protagonizada por los chavos de prepa y que posteriormente se irán sumando las dirigencias o los líderes tanto del IPN como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Claro, así es. Con tal escenario, el movimiento estudiantil creció en poco tiempo. En las primeras manifestaciones, en julio de ese año, acudieron cientos de jóvenes y al paso de los meses aumentó el número de asistentes. En la Marcha del Silencio del 13 de septiembre participaron más de 150.000 personas. No todos eran estudiantes, pues el movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país y las demandas del Cuerpo Nacional de Huelga también cambiaron. Al inicio era la disolución del cuerpo de granaderos, eliminar las leyes y el delito de disolución social y el castigo a los responsables de agredir a los estudiantes. Luego el pliego petitorio que ya había mencionado incluyó la liberación de todos los presos políticos y un diálogo público y abierto con del Consejo Nacional con el gobierno federal. Y ahora debemos recordar que en el 68 México era sede de los Juegos Olímpicos, de los 19 Juegos Olímpicos modernos. La Programada, primera vez, perdóname, la sí, 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 primera vez en toda Latinoamérica, la exactamente. primera vez que había, que tenía sede un país latinoamericano. De habla hispana, ¿no? Más bien, creo, tengo entendido. Sí, sí, o sea, en América Latina nunca se había llevado unos Ujú, Juegos Olímpicos, así ¿no? es. Jamás. La cual estaba programada para empezar el 12 de octubre de ese año. Y semanas antes del evento llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Y como mencionamos, además sería la primera vez que sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo. Para ese momento las protestas estudiantiles eran más que intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones y no era pues precisamente la imagen
que Díaz Ordaz pretendía enviar al mundo de México. Además, el presidente estaba convencido de que los estudiantes formaban parte de una especie de conjura comunista en contra de los juegos, y la decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de todos esos años. Teniendo esto sobre la mesa, ya podemos hablar de los hechos de ese miércoles, me parece, 2 de octubre de 1968. La mañana de ese día se reunieron representantes del gobierno con jefes manifestantes con la intención de detener las manifestaciones de cara al inicio de los Juegos Olímpicos, que darían comienzo en 10 días. Al final se tomó la decisión de seguir al día siguiente y externamente. Los manifestantes convocaron un mitin esa misma tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahora, Sí, sí, ahí sí, sí. sí me permites, Alex. Ajá, Em, para el 2 de octubre, ¿qué ha pasado? Pues ya el 27 de agosto habían tenido una marcha que llegó al Zócalo donde se había exigido el diálogo, ¿no? Con el presidente de la República, que por cierto los odiaba, Díaz Ordaz, ¿no? sí, Siempre puso en contraposición el estudiantado que se movilizaba y siempre lo comparó con la juventud, por ejemplo, que formaba parte del Ejército Nacional. Siempre los quiso hacer ver como unos privilegiados que no valoraban la educación pública, etcétera, etcétera. Hay muchos desplegados, muchas entrevistas en ese sentido, ¿no? sí, Y después del 27, pues, donde salen los militares, los carros, las bayonetas de Palacio Nacional, porque los alumnos habían convocado a quedarse. Recordemos que el Zócalo era, digamos, el centro de poder desde el cual desde el balcón veía el primer mandatario del país. El 68 rompe justo simbólicamente con esta propiedad del poder que hay en el Zócalo, ¿no? Con este usufructo del espacio del centro del país. Y después de el 27 se empiezan el Estado empieza a tomar diversas decisiones. Por ejemplo, después de que tanto politécnicos como universitarios habían celebrado el grito de independencia en las diferentes rectorías, en los espacios polis y pumas, ¿no? uh-huh, Eh, eh, los militares toman Ciudad Universitaria, ¿no? sí, El 18 de septiembre se rompe la autonomía, el rector Barros Sierra renuncia, no les aceptaba su renuncia por la Junta de Gobierno del UNAM, pero él renuncia como una protesta a la toma de la universidad a través del ejército. Posteriormente, cuando va a ser lo de Tlatelolco, ya se había iniciado, como bien dijiste, la primera reunión o las primeras reuniones con los interlocutores que había decidido presidencia y gobernación, pero ya se habían dado también, para entonces, para el 2 de octubre, ya se habían dado las batallas, los combates en lo que denominamos lo que era el sector politécnico, ¿no? ok, Y aquí es muy, muy interesante porque además de todos estos barrios, pues son barrios populares, barrios centro-norte, no, norte, centro de la Ciudad de México, y barrios como Santa Julia, Tlatelolco, Tepito, La Lagunilla, todo esto habían dado una pelea junto con los estudiantes, a pesar de no todos ser estudiantes. uh-huh, Entonces, es muy interesante, es poco subrayado, apenas con el 50 aniversario se empezó a platicar estas experiencias en lo que es la zona politécnica, pero si alguien dio la batalla frente a granaderos y los militares que iban a tomar las instalaciones politécnicas fueron los barrios del norte y del centro. ¿Y qué había en Tlatelolco? ¿Por qué se habían citado a un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas?
porque ahí estaba la Escuela Vocacional 3, la Escuela Vocacional 3 del Politécnico estaba tomada por los militares y justo por eso, además porque había un gran apoyo de la población, de la sociedad civil que vivía, quienes vivían en Tlatelolco, por eso se había tomado. Y no era el primer mitin, fíjate. O sea, la gente piensa que era el primer mitin en Tlatelolco. No, ya llevan varios de ahí, Ok, sí, ¿no? sí, sí. La gente los conocía, los protegía, incluso lo que se cuenta cuando fueron las batallas ahí en Tlatelolco, la gente les echaba agua hirviendo a granaderos y militares. Incluso Oh, hubo gente que sacó hasta un tanque de gas para echárselos, ¿no? ok. Sí, eso no lo No fue sabía. la primera vez que se reunían en Tlatelolco. Ok, ok. Muy bien. Ok, a partir de aquí voy a empezar a citar fragmentos de la crónica de los hechos de Elenia Poniatowska. ¿Ok? A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los mirones y muchas personas que nomás estaban ahí asomando. Aquí quiero, antes de seguir, hacer un paréntesis. La plaza, para los que no lo sepan, es pues, como cualquier otra plaza. Es un cuadro rodeada por unidades habitacionales. Hay una iglesia en medio más o menos. Y, Reinal. ajá, y hay una zona arqueológica. Es de las tres culturas por la iglesia, la zona arqueológica y las unidades habitacionales, ¿no? Tengo entendido. Y el Y edificio el que era edificio entonces de la relaciones Secretaría de exteriores, ¿no? Educación. Sí, que va a tener como mucho protagonismo ese edificio, Alex. Ujú, Justo lo que últimamente, y si quieres eso lo tocamos al final, claro. se sabe que los francotiradores que dispararon tanto a la sociedad civil, contando estudiantes entre ellas, como hasta los propios militares, incluso al propio Sí, batallón Olimpia, eran los francotiradores del Estado Mayor Presidencial que habían mandado Díaz Ordaz y el secretario de la Defensa. así es. El ambiente era tranquilo, a pesar de que la policía y el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Hablaron algunos estudiantes y un muchacho hacía las presentaciones. Otro de la UNAM dijo, el movimiento va a seguir a pesar de todo. Otro del IPN dijo que se había despertado la conciencia cívica y se había politizado a la familia mexicana. Una muchacha que impresionó por su extrema juventud habló del papel de las brigadas, y los oradores atacaron a los políticos, algunos periódicos y propusieron el boicot contra el famoso diario El Sol. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del IPN no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de Bengala que hicieron que las concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos, la gente se alarmó, a pesar de que los líderes del CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el magnavoz, no corran compañeros, no corran, son salvas, no se vayan, calma. La Bueno, desbandada, sí, este era el famoso Lemus, ¿no? Sócrates Lemus, uh-huh, quien gritaba que no, y pues las balas no eran de salva, ¿no? exactamente. La desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas y frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un verdadero infierno.
Nadie observó de dónde salieron los primeros disparos, pero la gran mayoría de los manifestantes aseguraron que los soldados, sin advertencia, sin previo aviso, comenzaron a disparar. Los disparos surgían por todos lados, lo mismo de lo alto de un edificio de la unidad Tlatelolco que de la calle, donde las fuerzas militares, en tanques ligeros y vehículos blindados, lanzaban ráfagas de ametralladora casi ininterrumpidamente. Según Excelsior, se calcula que participaron unos 5.000 soldados y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civiles, los cuales tenían como contraseña un pañuelo o un guante envuelto en la mano derecha. Así se identificaban unos a otros, ya casi que ya ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. El fuego intenso duró 29 minutos, luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las ametralladoras zumbaban en todas partes y, como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí, así como ya había comentado. Diarios como El Universal, El Sol, El Heraldo, entre otros, nos dicen que el ejército tuvo que repeler a tiros el fuego de francotiradores apostados en las azoteas de los edificios. El ejército tomó la Plaza de las Tres Culturas con un movimiento de pinzas, es decir, llegó por los dos costados, así como ya dije, un cuadro, era bastante fácil que se cerraran las entradas y salidas a la plaza, y 5.000 soldados avanzaron disparando armas automáticas contra los edificios. En el cuarto piso de un edificio, desde donde 3 oradores habían arengado a la multitud contra el gobierno, se vieron fogonazos. Al parecer, allí abrieron fuego agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la AFS, y de la Policía Judicial del Distrito. La gente trató de huir por el costado oriente de la Plaza de las Tres Culturas, y mucha lo logró, pero cientos de personas se encontraron a columnas de soldados que empuñaban sus armas y a bayoneta calada disparaban en todos sentidos. Ante esta alternativa, las asustadas personas empezaban a refugiarse en los edificios, pero las más corrieron por las callejuelas para salir al Paseo de la Reforma cerca del monumento a Cuitláhuac. El general José Hernando Toledo declaró después que para impedir mayor derramamiento de sangre ordenó al ejército no utilizar las armas de alto calibre que llevaba. Sin embargo, Jorge Avilés, redactor del Universal, escribe el 3 de octubre y cito: "Vimos al ejército en plena acción, utilizando toda clase de armamentos. Las ametralladoras pesadas, empotradas en una veintena de jeeps, disparaban hacia todos los sectores controlados por los francotiradores. Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados debido a que los elementos del ejército lo impidieron. El día 6 de octubre, en un manifiesto al pueblo de México, publicado en El Día, el CNH declaró, y cito: el saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba. Hasta el momento han muerto cerca de 100 personas, de las cuales solo se sabe de las recogidas al momento. Los heridos cuentan por miles". El mismo 6 de octubre, el CNH, al anunciar que no realizaría nuevas manifestaciones o mítines, declaró que las fuerzas represivas causaron la muerte con su acción a 150 civiles y 40 militares. En postdata, Octavio Paz cita el número que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable al menos 325 muertos. Lo cierto es que en México no se ha logrado precisar hasta ahora el número de muertos. El 3 de octubre, la cifra declarada por los titulares y reportajes de los periódicos, claramente dictado por el gobierno, oscila entre 20 y 28. El número de heridos es mucho mayor y el de detenidos es de 2.000. Sí, yo creo que no conocer las cifras, tanto de muertos, personas muertas, como de desaparecidas, ha sido, me parece, uno de los elementos principales para que el 2 de octubre la masacre como tal haya trascendido décadas en el imaginario. No conocer el número nos ha llevado a que se diga que son desde 30 y pico, como manejan incluso investigaciones muy serias, recientes, como la de Curi, ahorita se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo, es un investigador del Colmex de Victoria,
Y él sostiene pues que no hay mucha diferencia con la cifra presentada por el gobierno de entonces, que es de 30 y pico personas. Al no haber cuerpos, al no haber una lista, al dejarse entre un número incierto, esta incertidumbre, Alex, ha permitido pues que los mitos y que los dichos crezcan hasta decir que fueron miles de muertos, ¿no? Claro, sí. Y es parte de lo que ha, digamos, fincado en la imaginación popular, ¿no? La cuestión de la masacre. Claro. Aquí en el relato que tú nos hiciste me gustaría apuntar una cosa que es muy interesante y que es un reto para nosotros los historiadores, A ver. ¿no? Las personas que nos dedicamos. Ok. Luis González de Alba gana un juicio de derechos y de plagio en contra de Elena Poniatowska. Ok, ¿no? ok. Cuando Elena saca este libro, que es La Noche de Tlatelolco, ella visitaba la cárcel de Lecumberri, sí. porque pareciera que el movimiento del 68 se acaba cuando el 2 de octubre, ¿no? Y en realidad es un pendiente y una laguna historiográfica fuerte, la que tenemos también los historiadores del tiempo reciente o presente, de platicar cómo regresaron a clases, toda esta post-68 inmediato, ¿no? Entonces, bueno, Elena Poniatowska iba con su grabadora a Lecumberri a entrevistar. En realidad los que estaban en Lecumberri eran los dirigentes, ¿no? Sí. Eran los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Y en lo que ya hacía entrevistas, Luis González de Alba, que había estado en ese tercer piso del edificio Chihuahua, de ahí de la Plaza de las Tres Culturas, él había narrado en su libro Los días y los años una serie de lo que vio esa noche, ¿no? Quiénes estaban, lo que escuchó, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuál resulta la sorpresa? Que Elena Poniatowska, en su libro La Noche de Tlatelolco, usa muchos fragmentos que eran autoría de Luis González de Alba, ¿no? Este juicio, porque claro, el texto de Elena Poniatowska es icónico, ¿no? Es uno de los primeros que se conocen de los acontecimientos no nada más del 2 de octubre, sino del movimiento estudiantil del 68, y es hasta mucho tiempo después, años, décadas, cuando Luis González de Alba, que le había entregado su manuscrito a Elena Poniatowska en la cárcel de Lecumberri para que ésta la llevara también a ERA, a Ediciones ERA, pues resulta que parece que le plagia un montón de citas y de cifras y que al intentarlas acoplar a su narración de la Noche de Tlatelolco, las convierte o se hacen incoherentes, ¿no? Muchos testimonios, todo eso. Le gana el juicio y Elena tiene que, cuando se reimprimieron los textos de La Noche de Tlatelolco, tuvo que haber una fe de ratas, o sea, toda una serie de cuestiones de la sentencia a favor de González de Alba la tienen que cumplir en las próximas ediciones de La Noche de Tlatelolco, ¿no? Para quien no conozca, bueno, Luis González de Alba se suicida hace poco, un 2 de octubre, me parece que del 2016. Se suicida esa noche. Es un dirigente de filosofía y letras y bueno, él se desmarca de la izquierda, de las izquierdas que surgen del movimiento del 68 y bueno, pues sale a la luz toda esta cuestión del plagio de Elena Poniatowska. Ok. ¿No? Ok, bastante interesante. Ok.
Sí, claro, porque en esta situación, Alex, pues vemos que por ser un tema tan reciente, es decir, con una distancia de los Temporal. hechos de 50 años, donde todavía Ujú. hay generaciones vivas, por supuesto que vamos a encontrar un debate entre los testimoniantes, entre los testigos, ¿no? Claro. Entre cómo vivieron el movimiento, cómo vivieron la noche de Tlatelolco, y pues todas estas disputas están abiertas, es una historia no cerrada, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así Así es. es. Ok. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco. Por otra parte, los edificios serán desalojados por la tropa y cerca de 1.000 detenidos fueron conducidos al campo militar número 1. Cerca de otros 1.000 detenidos fueron llevados a la cárcel de Santa Marta Catitla, en esta ciudad, y la zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron. ¿Mande? Lo siento, aquí tengo una jauría. No se preocupe, no se preocupe. La zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias después de ser sometidas a un riguroso examen y registrados por parte de los soldados. Grupos de soldados de 11 hombres entraron a los edificios del conjunto urbano a registrar las viviendas y al parecer tenían instrucciones de catear casa por casa. Cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, el presidente, como ya dijimos, era Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos que hasta antes del 2000, el PRI era el partido dominante que prácticamente tenía asegurado ganar cada elección presidencial. El número 2 del gobierno de Díaz Ordaz era Luis Echeverría Álvarez, quien fungía como secretario de Gobernación. Echeverría tenía bajo su responsabilidad a la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, un órgano de inteligencia política y social. En 2006, un magistrado federal emitió una resolución en la que se responsabiliza a Luis Echeverría por ser el, y cito, concebidor y preparador de la matanza de Tlatelolco de 1968, que tuvo como objetivo destruir al Grupo Nacional Opositor Consejo Nacional de Huelga. Por ello, Echeverría Álvarez, quien sucedió en Los Pinos a Díaz Ordaz y gobernó México del 70 al 76, fue sentenciado a prisión domiciliaria en 2006 por genocidio, aunque en 2009 un tribunal federal lo absolvió de dichos cargos. Dichos diversos miembros del movimiento estudiantil optaron por hacer carrera en la vida política, ya sea a través de partidos socialistas o comunistas o llegando a formar parte de algunos de los actuales partidos políticos nacionales. Asimismo, se articuló un movimiento de búsqueda de desaparecidos que, con todo el respeto del mundo, desgraciadamente sumó a más familiares de víctimas con la subsecuente guerra sucia. Es decir, la represión extrajudicial de opositores políticos durante las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, los movimientos no cesaron y el gobierno siguió reprimiendo incluso al más mínimo motivo. Incluso la música fue silenciada. Tras el Festival de Rock de Avándaro del 71, se vivió una consecuente censura a esta música que duraría por más de 10 años por considerarla, entre comillas, altamente peligrosa y de mala influencia a los jóvenes. En ese mismo año, el 10 de junio, se daría la masacre del Jueves de Corpus, otro golpe represor del gobierno perpetrado por el grupo paramilitar llamado Halcones. Y así, año tras año, se sigue reprimiendo no solo a estudiantes, sino a la población en general. Podemos mencionar Acteal, Atenco, Ayotzinapa, etc. Pero las heridas continúan y continuarán. No habrá perdón ni olvido bajo ninguna circunstancia, pues ya han pasado más de 50 años y no ha habido respuestas sobre todos los desaparecidos y muertos de esa noche. Por lo regular, maestra, suelo dejar una reflexión propia, pero esta por ser una ocasión especial, si me concede el honor, le dejo la palabra a usted. Ay, pues mira, ahí me habías dicho para pensar, ¿verdad? Así como algo sintético en conclusión. Pero lo que podría decir, Alex, es que como empezaste el programa, es México, su juventud como una generación, no nada más coetánea, sino una generación social
es decir, donde sus trayectorias individuales se agrupaban en una experiencia colectiva. Esta experiencia fue de talla internacional, digamos, claro que hubo una rebelión juvenil a nivel globo, a nivel internacional, y esta rebelión tuvo que ver, claro, por supuesto, con particularidades de cada país, de cada región, pero tenía que ver mucho con la rebelión contra la autoridad, ¿no? Claro. Y en autoridad tendríamos que decir que no nada más era contra los gobiernos, ni comunistas ni capitalistas nada más, sino que era con las instituciones. Y en instituciones entra la iglesia, entra la familia, la propia escuela, ¿no? Tenemos todas estas frases maravillosas del mayo del 68, el mayo francés del 68, donde la imaginación se echaba a vuelo, ¿no? Y era prohibido prohibir, por ejemplo, ¿no? Toda esta contra las autoridades. Y bueno, en México, que es nuestro país y es, digamos, parte de la historia que conocemos más o que estamos colaborando en la reconstrucción de esta historia del tiempo reciente, por supuesto que están esta generación, era una rebelión en contra del autoritarismo que había surgido y que se había perpetuado a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Todas estas castas militares, todas estas ganadores de la revolución, pues tenían a Doña Revolución Mexicana como una figura de sometimiento a esa generación que estaba empezando a revelarse, ¿no? Claro. Tenemos el 2 de octubre, es parte de un proceso más amplio que tendríamos que entender, que tú también lo mencionaste, de una serie de movilizaciones sociales, ¿no? De movimientos sociales, y es una muestra de la violencia política que ejerció el Estado mexicano, ¿no? Sí. Una violencia política cuyos saldos siguen pendientes. Hay un proceso inacabados, transiciones de justicia, de verdad, inacabadas, que hasta la fecha siguen buscando salvoconductos, se siguen buscando comisiones de la verdad, se siguen buscando esclarecimientos, paraderos de personas opositoras al régimen priista, no nada más insurgentes, es decir, no nada más de las más de 30 organizaciones que asumieron la vía político-armada, sino de un montón de movimientos sociales y políticos que eran pacíficos, que eran demócratas, los propios movimientos estudiantiles, que al percibirse como opositores políticos, fueron blancos de la violencia política del Estado a partir de un montón también de diferentes organizaciones paramilitares o legales incluso, como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, los halcones que mencionaste, ¿no? Que ahora los pudimos ver ejercitándose en la película de Roma, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Que salen los halcones ahí entrenando en lo que después serían Nezahualcóyotl. Entonces, bueno, vemos un proceso histórico de largo aliento donde frente a la acción de los movimientos sociales, populares, se ejerció una violencia política de parte del Estado. Y bueno, ahora que hay una segunda transición, digamos, porque con Fox, acuérdate que ya vivimos una primera transición, Sí. que es cuando se desclasifican los archivos de la DFS y de Gobernación, de la Dirección también de Investigaciones Políticas y Sociales, de la DFS, como ya dijimos, donde se crea una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado y que no pasa nada.
y bueno, ahora con la cuarta transformación, pues de nuevo hay otra apuesta, ¿no? De volver a poner en el tema estos asuntos pendientes de verdad y de justicia. Exactamente. Entonces, bueno, no hay nada cerrado, son historias vivas todavía, ¿no? Claro. Y pues los historiadores nos enfrentamos a reconstruirlas y estamos buscando metodologías adecuadas y estamos buscando todo tipo de fuentes que nos permitan la reconstrucción más cercana a lo que sucedió, porque no podemos olvidarnos que aparte de que son periodos históricos que pendientes de reconstrucción, pues también son asuntos de lesa humanidad, ¿no? O sea, son un mismo proceso con saldos diferentes, como los jurídicos y los históricos, por ejemplo. Exactamente. Sí, 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 es bastante importante, considero, eh, abiertamente recordar todo, todo lo que como mexicanos, como latinoamericanos, como personas, como raza humana, más bien, hemos vivido, en el sentido de que, así como usted lo menciona, deshumanización y todo eso. Eh, Esa es la intención de este episodio y de todos en general, que pues tristemente como humanos no tenemos una historia en general pacífica realmente, Así es. pero que tenemos Así es. que, pero que La ten, paz no pareciera que ha sido la regla y no. Es una de las graves errores que ocasionan las lecciones de historia desde que entramos al kinder, donde nos han dicho que nuestra vida ha sido regulada o experimentada en La Paz, y eso no es cierto, ¿no? O sea, la mayoría de la historia ha sido una historia conflictiva, ha sido una historia de enfrentamientos, de combates, que bien, si no son muy visibles, ahí están y permean, ¿no? exacto, En este caso, pues tenemos la historia reciente y luego después tendríamos que contar qué es lo que sucede después hasta llegar. Nunca podemos decir que hemos estado viviendo en la paz cuando nuestra vida se desarrolla en medio de una narcoguerra, ¿no? Entonces exactamente, siempre tenemos eh, siempre ha habido un contexto álgido, violento, de enfrentamientos, de conflictos, y justo pues tenemos que ir elaborando esas narrativas, ¿no? así es, así es. O sea, incluso podemos ver cómo desde cómo actores, por así decirlo, de la historia, como ya mencionamos, la Dirección Federal de Seguridad, Uh-huh. este, desde los 70s, 80s, estaba, como menciona, de la narcoguerra en la que estamos viviendo, como de los 70s, 80s, se están relacionando con el narcotráfico, con, por ejemplo, el cartel de Guadalajara con Félix Gallardo, y que hasta ahorita, que pues ya está desaparecida, pero como desde entonces hasta ahorita tiene, ay, no sé si me explico, o sea, cómo actores desde tan, a tan alejado tiempo marcan a hoy en Sí, día lo que estamos viviendo. sí, Alex, incluso lo que tú estás diciendo, claro que te entendemos. Muchas de los cárteles justo surgen a partir de la participación de los agentes, de los directores de instituciones como la Dirección Federal de Seguridad, o en su tránsito hacia lo que después fue el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN. Ujú. Tenemos que muchos agentes o se van a los cárteles, es decir, cuando estaban Caro Quintero, toda esta vieja La old vieja school, guardia. Ajá. ¿no?
el Señor de los Cielos aquí en el Cártel de Juárez, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que es de las peores herencias que han tenido estas instituciones, ¿no? Como la DFS y la Brigada Especial y el CISEN. Es justo la impunidad. Ellos, lo que nosotros intentamos decir, y cuando digo nosotros somos tanto quienes estudiamos estos periodos como los familiares o los sobrevivientes de estos procesos de violencia política, si alguien diseñó la desaparición forzada como una estrategia contrainsurgente que después la exportaron hacia los cárteles, fueron las policías políticas de la década de los 70, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. hay una continuidad, es una impunidad y ellos crearon un Frankenstein, Sí, 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 claro que ¿no? sí. Sí, y ahora que lo menciona con la impunidad, o sea, lo volvemos a decir, han pasado más de 50 años, todavía no hay respuestas sobre todo lo que ocurrió esa noche. Así es. Y esa noche, y como ya mencioné, las siguientes represiones que hasta el día de hoy siguen sin parar y quién sabe cuándo terminarán, como, sí, como ya mencioné, como Acteal, como Atenco, como Iguala, como todas las demás. Eh, pues, ah, pues, qué más podemos agregar antes de terminar, maestra? Algo por... No, pues yo creo, ya para acabar, me tengo que retirar en Claro, un claro, 5 minutos, sí, sí, sí. pero me parece, Alex, cuando, por ejemplo, yo participo en una red de historiadores e historiadoras del tiempo presente, ¿no? Quiero como traer estoy insistiendo mucho en esto del tiempo presente, digamos, porque es una perspectiva muy novedosa, pero que sin embargo debemos de tener cuidado por la cuestión metodológica, ¿no? En cuestión de historia, sobre todo en la disciplina de historia, pues porque aparte de que utilizamos la interdisciplina, no se nos puede olvidar que lo que estamos haciendo es historia, ¿no? Como tal. Y Sí, que tenemos que acercarnos lo más cercano posible a lo que sucedió. Nosotros lo tenemos que ver como un episodio inacabado, forzosamente. ¿Y por qué digo inacabado si ya pasó un poco más de 50 años? Bueno, porque aparte de que hay sobrevivientes, también hay procesos que ni siquiera han iniciado por el Estado mexicano. Todavía hay que insistir en que el 2 de octubre es el episodio más conocido del tiempo presente. Hay una encuesta que usa Eugenia Alier para un texto suyo que hizo Miltovsky o esta agencia, ¿no? uh-huh. No se pronuncia como lo dije, pero es esta agencia de encuestas, Ok, de estudios mercadológicos, y decía, del siglo, de la historia mexicana, los tres acontecimientos que más recuerda la gente es la independencia de México de 1810, la Revolución Mexicana de 1910 y el 2 de octubre de 1968, ¿no? claro. Quiere decir que la fecha está muy posicionada en el imaginario colectivo, en la historia, ¿no? Sin embargo, tenemos que prever que hay cuestiones del 68 que todavía ni siquiera inician o están en proceso, O que ni como siquiera es sabemos. el conocer, perdón, O que ni siquiera sabemos, perdón. que ni siquiera sabemos, ¿no? Como es conocer un número aproximado exacto de las víctimas mortales, ¿no? Sí, exacto. Mientras los vecinos del campo militar número 1 sigan diciendo
que ellos recuerdan del 2 de octubre del 68, camiones y camiones y camiones con cuerpos que después ellos piensan que fueron incinerados esa noche en el campo militar número 1. Fíjate cómo nos remite a otros episodios tan recientes como es la noche de Iguala en contra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, son procesos muy amplios del prinato, podríamos decir, de la dictadura perfecta definida como por Barbosa, ¿no? Ajá, claro. Entonces, bueno, justo hay muchos pendientes y esos pendientes no los podemos hacer exclusivamente los historiadores, no como un trabajo solo, como un trabajo de escritorio, de estos que se conocen de los historiadores tradicionales, sino que son trabajos que primero tienen que hacerse de manera colectiva con varios, tienen que hacerse de manera a mí me parece muy importante ya no solo recurrir al testimonio de los sobrevivientes, tenemos que explicarnos cómo trabajaba esa máquina contrainsurgente, como lo ha estado investigando, por ejemplo, Camilo Vicente, ¿no? En la historia de la desaparición forzada, que en realidad es una historia de la contrainsurgencia, ¿no? Tenemos que hablar con los perpetradores que sobreviven también. Tenemos que escucharles cómo sucedieron las cosas. Por ahí anda en el Festival de Morelia, Internacional de Morelia, pero lo vi que también ya estaba colgado en YouTube. Claro. Un pequeño corto que es una entrevista a un militar que participa jovencito, el 2 de octubre del 68. ¿Por qué los matan? Se llama. Es con signo de interrogación. ¿Por qué los matan? Es un corto como de 20 minutos y es el testimonio de un soldado ya viejo, pero que de joven, hace 52 años, participó esa noche de octubre. Y tenemos que empezar a escuchar muchas voces, Alex, las voces sobrevivientes. Hoy que se puede, digamos, ¿no? Estamos en otro contexto, pero también tenemos que ir perfilando respuestas, ¿no? Porque también, pues, esos sobrevivientes se están muriendo y esas respuestas nada más pueden venir del Estado, ¿no? Es decir, esas respuestas no nada más dependen del oficio, del quehacer histórico, sino también de la voluntad de los diferentes órganos estatales. Ok, ¿no? Exactamente. Escuchar más allá de lo que queremos escuchar más bien. Así es. Ok, así es. Pues con esto me parece que terminamos el episodio número 11 de este proyecto. Hablemos de historia con otra vez nuestra primera invitada, la maestra Alicia. Bueno, esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo o que hayan aclarado sus dudas. No olviden seguirme en Spotify, en Google Podcast, en Anchor o en donde quiera que estén escuchando esto. Recuerden que estamos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio. Y, en fin, yo soy Alex Martínez con la maestra Alicia de los Ríos Merino. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el siguiente episodio. Podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz, lavarte las manos y nada. Muchas gracias por haber escuchado. Exactamente. Muchísimas gracias por haber escuchado. Hasta luego. Gracias.